Hola a todos. Bienvenidos sean a este nuevo video para el canal. Soy el señor Bigotes con un nuevo tema que hablar. Yo sé que a ustedes les gusta mucho cuando hablo de temas con mucho trasfondo, es por eso mismo que traigo uno de los que considero los vídeos que más esperaba realizar, puesto que es un tema que conozco desde muy pequeño y finalmente tengo la oportunidad de presentárselos en este video, aunque antes de comenzar debo volver a agradecer por el inmenso apoyo que le estuvieron dando al canal. Entiendo que probablemente algunos lleguen a molestarse por el retraso en subir vídeos, pero créanme que hago lo posible para que estos salgan temprano, así que bueno, sin más que decir, comencemos con el video, que yo soy el señor Bigotes y hoy presento. Have you had LSD? So I thought, well, I'll either be cagey here or I'll be honest. So I said yes. And it was his responsibility for reporting it. So they had him on TV saying, why did you say this? Why did you say Almost this? like that situation. Yeah, but they kept asking him, did you take it? So he says, yeah. But on TV he says, well, you don't print this for us. What can only be found now? Es el año 2023, vaya, al parecer todo sigue como siempre y ninguna clase de profecía o mito súper fantasioso acabó con nosotros por ahí del año 2012, cosas importantes pasaron y de mucha tensión, como la pasada pandemia, un suceso que tomó por desprevenidos a todos, sin importar terceros o situación social o económica, los años 2000, recordados como la cuna de la modernidad, aunque miremos un poco atrás, recordemos cosas antes de los años 2000, probablemente algunos recuerden sucesos o películas, también hechos importantes en la historia, y otros y algunos recordarán la música, siendo esta algo importante que nos caracteriza como humanidad, el poder oír y escuchar música, disfrutar de esta, que adelantándonos esta existe de todo tipo para todo el mundo, como bien se dice para gustos colores, por lo tanto recordemos los años 80, con esa música tan buena, o por qué no, los años 60, siendo el inicio de esa década el nacimiento de una de las bandas más influyentes, y sobre todo más importantes en la historia, sobrando mencionar que muy popular, no solo el lugar donde se originó sino por todo el mundo. Imagino que debes saber que hablo de The Beatles. Pero ¿cómo es que una banda reconocida tenga un mito o leyenda urbana? No es de extrañar que aquí en internet, particularmente, siempre existieron mitos y temas referentes a cualquier cosa, sobre rumores y esas cosas, y las bandas de música no se salvan, siendo The Beatles una de las que tiene, por así decirlo, el mito urbano más rebuscado, que sin embargo no nació o apareció en internet, sino que viene existiendo desde antes del nacimiento de este mismo. Pero ¿cómo podemos saber eso con certeza? Bien, para ello tendré que pasar a introducir al tema para poder explicar eso. Paul está muerto es una leyenda urbana y una teoría de la conspiración que alega que el músico inglés Paul McCartney de los Beatles murió en 1966 y fue reemplazado en secreto por un doble. El rumor comenzó a circular en 1966 y ganó gran popularidad en septiembre de 1969 tras varios informes, donde se comenzaron a hacer algunas pruebas y se empezó a dar veracidad por una parte a que el rumor estaba en lo correcto, presentando diversos tipos de pruebas, incluso algunas llegando al ámbito moral de la persona, en como de un año a otro cambió tanto. Pero bien, para comenzar, ¿de qué manera se cree que Paul murió? Pues remontémonos a finales de 1969. En aquel tiempo un poco tenso en el contexto de la banda, ya se encontraban a pocos meses de separarse oficialmente y cada uno siga su rumbo como solista. Tiene origen este impactante rumor, que declara que Paul McCartney murió y este fue sustituido por un doble. ¿Pero de dónde salió tremenda afirmación?
muy probablemente la mayoría piense de Internet, ya que normalmente Internet no suele tener información muy confiable, así que como dato a resaltar muy importante, podría decir que esto no salió de Internet, sino que tuvo un raro origen hace ya más de 50 años, donde se supone que todo comenzó cuando se le hizo una llamada anónima al locutor del programa MKNR de la ciudad de Detroit, Ross Heath, donde en aquella llamada aquel anónimo se adjuntó el nombre de Tom, y le declaró que Paul McCartney está muerto y que fue reemplazado por un doble para a continuación pedirle que reproduzca en reversa la canción del álbum blanco de The Beatles. Para que se escuchara ahora la frase de como un mensaje oculto, y en esa extraña llamada fue la primera mención de esto, lo que de manera espontánea daría comienzo a la travesía a través del tiempo de este extenso mito o leyenda, ustedes pueden definirlo como quieran, da igual. Sonará extraño, pero es así, esta leyenda no fue conocida o hecha popular por lo mencionado anteriormente, es más, todo comenzó a tomar voz por el siguiente personaje un poco olvidado en todo este caso. Y no sería nadie más que el locutor, Robbie Younge, un DJ de radio estadounidense, que trabajaba en la estación WABC de la ciudad de Nueva York en 1969, que desde entonces dedicó su programa a el buscar pistas en todos los discos de la banda con la idea de encontrar algo que pudiera ser tomado como una pista para todo lo que había comenzado. Por supuesto que no duraría mucho tiempo porque luego sería despedido, pero no se rendiría, ya que acudiría con Henry Truby. Esta singular persona era director del Laboratorio de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Miami, teniendo renombre al ser un experto en reconocimiento de voces por espectrómetro, teniendo como mayor logro el grabar y analizar los llantos de bebés recién nacidos, para posteriormente 20 años después, relacionar cada uno de estos llantos con el adulto correspondiente, dando como correcto el estudio, ya que él descomponía el sonido en partes más simples para así poder encontrar lo que se denomina huella dactilar de la voz. Algo que es único de cada persona, independientemente de si la persona está gritando o hablando, algo que va más allá del tono o melodía de la voz, además de que es algo que nos hace únicos de otros y que es imposible que cambie con la edad, por más similitudes que podrían haber, por lo que sabiendo esto, entendemos por qué Robbie podría haber acudido a él, ya que supone un método muy fiable para identificar a una persona, por lo que Robbie le solicitó al experto que haga un estudio de la voz de Paul McCartney tomando la discografía que este tenía con los Beatles, por lo que Truby aceptó y tras un largo tiempo en su informe tomó la siguiente conclusión. No pueden ser la misma persona, todas mis investigaciones indican que no puede ser la misma persona. Entonces cuando parecía que Robbie podría soltar la chispa, que diera luz libre a que todo mundo sepa de esto, justo en la oportunidad en que este iba a exponer todo, él había citado a Henry Truby para que exponga su investigación en televisión, él lo llamó justo el día en que se suponía que lo iba a hacer y solo se limitó a decirle lo siento. No me es posible decir nada más sobre eso. Pasaron los años, los 2000 habían llegado y el Internet ya era una realidad. Para ser exactos habían pasado 40 años desde que todo comenzó y se quedó en un simple rumor, no fue hasta el año 2009 donde volvió a tomar un poco de relevancia el tema, ya que son publicados estudios antropométricos realizados por dos especialistas italianos, todo esto con la ayuda de su mentor, quien era un gran fan de la banda y que quería desmentir de una vez por todas la leyenda en la cual él no creía. Justa esta fue la razón por la que le propuso a su equipo poner todas sus habilidades al servicio de la verdad, para poder encontrar pruebas científicas indiscutibles para terminar y desmentir la leyenda. Le indagini forensi sono la distanza tra gli occhi e il naso, il rapporto tra la mascella e il volto, la forma della mascella, le distanze e le proporzioni del viso in generale. Tra i punti di analisi più importanti per le indagini forensi ci sono la curva. Siempre he creído que ahora el único medio capaz de tener un alcance de difusión muy grande es el Internet.
Y en breve verán cómo es que, tras la llegada de esta leyenda de medios externos al internet, siendo que comenzó como un simple rumor, escaló a tal nivel donde se llegaría a estudiar hasta el más mínimo detalle de la persona, no solo realizado por una persona, sino por más, quienes fervientemente se centraron en buscar toda prueba o forma de desmentir aquel rumor de alguien quien se cree fue reemplazado, que para ese momento era algo más que una simple coincidencia y pasó a ser quizás el mayor misterio en la historia del rock. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que si algunas personas están muy pendientes de aquellos famosos que tanto adoran es porque de cierta forma, quizás y solo quizás encuentran algo que en el resto no encuentran? Aún así, solo fuera algo tan simple como la actitud. Algo curioso pues nuestro protagonista o más bien, artista parte de la leyenda es quien en su tiempo fue adorado por todo mundo hasta ahora puesto que sigue manteniendo aquella cálida actitud, sin embargo sin alejarnos del punto central, se comenzaron a hacer muchos estudios, viendo que había discrepancias entre ciertos rasgos notables de Paul que de un año a otro cambiaron, algo que aún así con el mejor cirujano sería notado a simple vista, claro si vieras a la persona todos los días, lo que ocurre aquí, es que todos estos cambios ocurren de una forma repentina luego de que la banda dejara los conciertos y pasara a estar muy dedicados únicamente en el estudio. Cambios que solo se pudieron notar en fotografías, solas y con la banda. Y que quizás puedan pasar sin llamar la atención para una persona normal, pero para los ojos de expertos en reconocimiento de imágenes es algo que pueden notar a simple vista, como la distancia de los labios y la nariz, el tamaño de la mandíbula, la extensión de dientes en el paladar y estatura, y muy probablemente más cosas, ya que algunas fotos incluso fueron retocadas para de cierta manera acentuar y tapar aquellos detalles mínimos, pero notables que se encontraron en todo este análisis forense. Es raro pensar en todos los métodos que usaron para de cierta forma maquillar ciertos rasgos por los cuales el doble no se parecía completamente a Paul, ya que si bien incluso en lo físico podría asimilarse, cosas como que el doble de Paul también sea zurdo sería algo inimaginable, eso explicaría por qué se menciona que desde una fecha Paul comienza a usar más la mano derecha al momento de tocar instrumentos como si de alguien diestro toda su vida se tratara, algo que no podría pasar de forma natural, no es como si te levantaras de un día para otro y comienzas a usar más la mano que no dominas, es simplemente ilógico. También notar como de un bajista como Paul, que siempre centraba su focus en tocar el bajo cambia repentinamente y ahora el piano se vuelve su instrumento favorito, quién sabe digo yo y quizás para disimular que siendo el doble, nunca sería zurdo, pero lamentablemente tarde o temprano se notó que su mano dominante siempre va a ser la derecha a diferencia del original, que siempre fue la izquierda. Aunque quién sabe, probablemente para ser un doble, debió saberse también de memoria toda la vida de a quien suplanta no. Pues, al parecer él tampoco sabe de su propia historia. Por muchos errores en historias y sucesos que él cuenta de forma errónea, tratando de justificarlo, quizás con un falso olvido. El último testamento de George Harrison fue una película la cual fue lanzada para explicar y contar todo el rumor y leyenda que yo ya acabo de contar, abarcando más lo conspiranoico y cometiendo errores garrafales en el tema de información y otras cosas, también que fue por esta misma por la cual se creía que la razón del reemplazo de Paul fue por un accidente automovilístico con muchas versiones de la historia que cambian y alteran hechos importantes. Algo particular y curioso de todo esto, es que tiempo antes de que siquiera fuera estrenada esta película, llegó a existir una página llamada 60 If, la cual se autodenominaba ser la encargada de preservar el último testamento de George, lamentablemente sufriendo varias alteraciones para terminar con textos en un mal inglés, aunque eso no quita que haya presentado información curiosa, como de que desde la llegada del doble los otros miembros de la banda tuvieron que dejarse crecer el bigote para disimular la edad, de cómo se hizo un casting para buscar a un doble después de aquel supuesto incidente para no hacer sufrir a los fans.
de una histeria colectiva que podría generar saber la pérdida de un miembro muy importante de la banda, por lo que la página presenta más pruebas y cosas con las que intentaba mostrar que toda la información que se presentaba era, por así decirlo, algo que George Harrison cerca de morir escribió como una forma de dejar un último testamento de vida, para dejar salir a la luz una supuesta verdad, mencionando muchas cosas de las cuales la gran mayoría conté aquí, como que hay pistas ocultas en portadas de los álbumes y así, pero en síntesis digamos que, a lo largo de la discografía de la banda luego del altercado y supuesto reemplazo de Paul McCartney, el doble se supone que tuvo que pasar por muchas cirugías con tal de que se consiga el más grande parecido, al mismo tiempo para evitar que se detecten errores que podrían revelar todo, se alteró cada detalle en cuanto a imágenes, portadas, fotografías, con tal de que él pueda supuestamente seguir siendo igual a él. Esto lo pudimos ver con el estudio que realizaron la pareja de italianos, pudiendo revelar errores en todo eso, y de ser esto verdad sería algo muy bizarro pensar que tuvieron que buscar a alguien con un parecido no 100% igual, al cual sometieron a cosas y enseñándole la vida de alguien que no es, con tal de seguir manteniendo una falsa verdad. Al final podríamos decir que, estos dos materiales, tanto la página como la película, tienen muchas cosas en común e incluso me atrevo a decir que podría llegar a ser verdad que de la página tomaron la mayoría de cosas para realizar la película documental, solo que alterando datos y cosas, ya que a final de cuentas entre estas dos, el último testamento y 60 y lo más relevante e importante que tienen de diferencia es la forma en la que supuestamente murió Paul, siendo un accidente automovilístico en una, y siendo un asesinato en la otra, ya que del resto es prácticamente igual teniendo la misma información que yo les presente, pero claro ordenada y de mejor manera, con el fin de que sea más digerible el video, por lo que puedo decir que, siendo muy particulares estas dos piezas, debamos a decir información, en ambas no existen pruebas concisas, que nos afirmen que en ambas George Harrison en su lecho de muerte escribió todo con tal de dejar salir a luz una supuesta verdad, ya que aún así presentando mucha información de la cual una parte está confirmada y es verídica, la otra parte queda en un vacío de especulación con la necesidad de más datos y muchas más preguntas de las cuales parece que hasta ahora nunca habrán respuestas. Es increíble como a lo largo del video, pudimos ver como algo que comenzó como un simple rumor en base a un mensaje en la radio, logró escalar y pasar de la radio al internet, creciendo a tal magnitud, donde se le hizo artículos y películas, donde se menciona todo lo que en este video fue presentado, por lo que para terminar, luego de buscar información y recopilarla en el video, después de ver todo al final me pregunté algo muy sencillo. Y fue: ¿por qué se generaría todo esto? Porque con el integrante más neutral se crearía un rumor de tal magnitud. Y en caso de que sí hubiera sido asesinado como dictamina alguna parte de las varias versiones de la leyenda, porque Paul no es precisamente alguien que haya dado comentarios polémicos, siempre manteniendo un margen en lo que comunicar como celebridad se dice, no fue como John Lennon que en aquel tiempo llegó a decir que eran una banda más popular que Jesucristo, por lo que me resulta raro y de cierta forma me pone a reflexionar en cómo todo esto, de ser real, sería algo cruel y triste por ver cómo a Paul se le reescribió la historia una y otra vez, por quién sabe, tal vez por un accidente, tal vez por asesinato, para luego poner a una persona a memorizarse la vida e historia de alguien que no fue, para que al final, aquel doble pudiera camuflarse y adaptarse en la vida de aquel joven de Liverpool, que ansioso por revolucionar y ser una estrella en la música, nunca imaginó que su sueño se desvanecería antes de poder cumplirlo debido a su supuesta partida.
Ha sido un largo viaje a través de años y años, en lo que es quizás una leyenda y mito muy particular, ya que no nació o apareció en internet, al contrario, tuvo origen en la radio y logró avanzar hasta la llegada de los 2000 y del internet, donde pudieron ver cómo se cuestionó hasta el ámbito moral de un artista, quien se cree fue reemplazado a causa de dos diferentes historias pero con el mismo final, lo que llevó a que se realizaran muchos estudios, investigaciones y cosas que ponen toda la leyenda en una balanza de veracidad del 50-50, pudimos notar como de un simple rumor, estudios llegaron hasta las noticias, sin embargo la leyenda quizás por ahora no será 100% confirmada del todo, hasta una fecha indeterminada donde quizás se cuente con más información para dar por cerrado. Uno de los mayores misterios en la historia del rock, que a mi parecer podría ser real, pero depende de cada uno. Recuerden que yo solo presento el tema a ustedes para que puedan entretenerse y que las posibilidades son infinitas, más en nuestro mundo donde muy probablemente cosas de un índole más oscuro sigan ocultas del ojo público, pero bueno, entre las notas e información de la leyenda, la verdad parece desvanecerse en la sinfonía de incertidumbre que envuelve cada prueba real, el misterioso telar de la historia donde las pruebas presentadas no son suficientes para desentrañar la verdad, pero tampoco insuficientes como para que la leyenda caiga en el olvido, nos dejan atrapados en la red de la duda sobre si realmente Paul McCartney fue reemplazado por quizás un doble que se camufló en la vida de alguien que no es, hasta el día de hoy. Quizás algún día se pueda aclarar todo, y saber mejor si todo fue real o falso. Por ahora es todo eso lo que sabemos de la leyenda sobre aquel joven de Liverpool que con ingenio y talento logró crear música. La verdad es que me siento un poco raro después de volver a hacer un video en mucho tiempo, decirles gracias a los que esperaron, pues voy a intentar otra vez subir contenido no importa si no es puntualmente, así que bueno, vaya tema del video ¿no? Espero les haya gustado porque en parte hacer este video me trajo un montón de recuerdos de cuando era más joven y era súper fan de los Beatles, me acordé de la leyenda porque recuerdo que la conocí por mi papá en aquel año 2016 y bueno siempre tuve la ilusión de algún día ser youtuber y subir un video del tema, que irónicamente es lo que logré hacer ahora mismo. Continuando con esta parte final, el aviso importante que tenía que hacer es que, oficialmente se abre el servidor de Discord de la comunidad, pues después de meses pude tomarme el tiempo de hacerlo desde cero, ahora sí anunciarles que van a poder unirse sin problema con el link que voy a poner en la descripción, estar atentos al servidor pues ahí se avisarán de cambios o anuncios de futuros vídeos. Mencionar que poco a poco se irán avisando de dinámicas y cosas en el servidor, que al mismo tiempo será por donde ustedes podrán tener interacción conmigo, y bueno sin más que decir creo que eso sería todo, estén atentos de futuros próximos vídeos, de nuevo muchas gracias porque ya casi somos 400 personas y espero que sigamos creciendo a más, yo he sido el señor Bigotes entreteniéndote y mi última palabra respecto a todo esto es que, esta leyenda o mito sea como quieran definirla, con toda su historia es quizás el mayor misterio en la historia del rock, sobre cómo el joven de Liverpool fue reemplazado por un impostor que se camufló entre la fachada del Beatle más neutral hasta el día de hoy.